la crisis. ¿Por qué hacer tanto énfasis en las tribulaciones? Porque es importante. ¿Sabe por qué? Porque las crisis y las tribulaciones en general son una de las razones principales de deserción de la fe en Jesucristo. ¿Sabe usted? Las crisis, no económicas solamente, las crisis en general, en la vida personal, y las tribulaciones son una de las causas principales de deserción de la fe, de deserción de la iglesia de Cristo, de deserción de la fe. ¿Sabe qué? Solamente seguidas por las principales, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales razones de deserción de la fe? El pecado, obviamente, ¿verdad? Volver al viejo hombre, hermano, hermana, te va a hacer resistir de la fe. ¿Estás consciente de eso, verdad? Volver a las prácticas antiguas que ya el Señor nos limpió, nos quitó, y volver ahí seguramente, hermano, sin lugar a dudas, te va a llevar a abandonar la fe en Cristo. Así que estate firme siempre en la palabra del Señor. ¿Amén? Y otra causa fuerte de deserción a la fe de Jesús es las falsas expectativas de la iglesia. Decepciones de la misma iglesia. Me hicieron esto en la iglesia, no era la iglesia, no era lo que yo pensaba. Está mejor aquella iglesia que vi, está mejor aquella iglesia que sigo en Facebook. Entonces me lastimaron, porque no, también es que sí me lastimaron, ¿verdad? Me dijeron tal cosa. Entonces, esa es otra de las causas por las que un cristiano puede abandonar la fe, ¿sí? Errar en las expectativas que tenemos de una iglesia. Si un pensamiento ahí que vi: no vayas pidiendo que la iglesia te dé, ve y da a la iglesia. Sé tu iglesia, ¿sí? Tú sé la iglesia. Entonces muchas veces las falsas expectativas de lo que esperamos de lo que es la iglesia de Cristo hace también desertar. Pero una de las grandes causas, hermanos, créanme, es el manejo inadecuado de las crisis. Un momento que llega y te sacude, un momento en que no lo esperabas, y que tú crees que Dios te abandonó, que tú crees que no estás siendo visitado, que tú sientes que en tu tribulación, en tu problema, así que, hermanitos, estamos en la necesidad de atender correctamente cada crisis, cada tribulación que llega a nuestra vida. Es urgente entender esto y evitar un desánimo en sobremanera. Evitar un desánimo al grado de abandonar. Evitar un desánimo al grado de decir hasta aquí. De eso lo vamos a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos tipos de tribulaciones que pueden llegar a nuestras vidas, o causas de tribulaciones que llegan a nuestra vida. La primera de ellas son las que son causados por nosotros mismos. ¿Sabe usted que hay tribulaciones, hay crisis que nosotros mismos las provocamos? Eso veíamos un poquito en la célula. Nosotros mismos a veces provocamos la crisis en la que estamos y le echamos la culpa a Dios, o le echamos la culpa al diablo, y el diablo en esa ocasión no hizo nada, ¿verdad? Sino que uno, ¿por qué? Por irresponsabilidades. ¿Qué más? Desobediencias. ¿Qué más? Rebeldías, tomar las cosas en la carne, hacer las cosas a nuestra propia manera de pensar y no a como la Biblia nos dice. Decíamos en célula, pegarnos a recibir consejería, ¿verdad? Que mi vida es aquí, yo veo si le rasco, yo veo si me muero, si no me muero. Hermano, pues ahí te vas a morir, ¿verdad? La palabra del Señor nos invita, ¿verdad?, a ser discipulados, a tener consejería, porque no lo sabemos todo. Y alguien ya pasó lo que estamos pasando nosotros. Amén. Y no está. Tenemos que aprender a tener consejería espiritual. Muchas veces la negligencia también. Por ejemplo, hablando de la salud, ¿verdad?, tenemos que reconocer que Dios nos hizo sanos o nos mandó enfermos. ¿Por qué estamos enfermos? Hay mucha contaminación, ¿verdad? Sí hay contaminación, pero la mayoría de las enfermedades es ¿por qué? Por negligencia nuestra. No puedes aceptar. Entonces, ¿qué hacer? Escuche bien, si nos descubrimos
que estamos en una situación de crisis, sea económica, sea familiar, sea espiritual, sea laboral, hermanito, Dios me lo bendiga, como está llegando después, ¿verdad? Dios me lo bendiga. ¿Qué hacer en esos casos? Crisis existencial. ¿Será que no hay crisis existencial de repente? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué hacer en esos casos cuando reconocemos que nosotros mismos causamos la situación que estamos viviendo ahora? ¿Qué hacer? Primero, arrepentirse. ¿Diga conmigo? Arrepentirse. Reconocer nuestro error. Orar y decir: Señor, no le voy a echar la culpa ya a mi hermano, a mi hermana, al pastor, a mi líder de célula, al diablo. Señor, yo hoy reconozco que estoy así por mi rebeldía. ¿Será que el Espíritu Santo no ya te dictó aquí cuál es la causa de tu crisis a veces cuando es causada por esta? Vamos a ver ahorita la segunda forma, ¿verdad? Pero a veces cuando es así, ¿será que el Señor no te muestra? ¿Qué crees? Sí, te muestra, te dice: Señor, perdóname por mi mala administración, negligencia, irresponsabilidades. Entonces, primero, ¿qué? Pedir perdón, arrepentirnos, asumir las consecuencias de nuestros actos. Ay, 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 ay. Ahí está lo duro, ¿verdad? Un testimonio de un hombre hace tiempo que se convirtió en la cárcel. Bueno, no se convirtió en la cárcel, perdón. Puso un ministerio en la cárcel. Porque él se convirtió, era un gran delincuente. De todo le hacía. Y huyendo, ¿verdad? Ya que le iban a matar sus mismos enemigos delincuentes, conoció a Cristo. Y él, conociendo a Cristo, se convirtió, pero tremendamente, inmediatamente. Y él se puso a testificar aún en las redes sociales. Era poquita, creo que solo era de YouTube, no había otra cosa. Se puso a testificar: yo era de tal grupo organizado, yo era de tal, y aquí está ahí. Se convertía la gente, a compañeros de ellos y enemigos de ellos se convertían. Pero ¿qué creen ustedes? Caso real, a ver si investigo el nombre, el dato, yo lo vi hace tiempo. Caso real. Estando en una campaña, llegaron las patrullas, fueron respetuosos, él se dio cuenta, no salió yendo por aquí por la puerta de atrás, oró, se salvó la gente, fue por mi bien, en verdad. Sí, y un comandante le dijo: te felicito. Pero miren, tiene como unas 5 órdenes de la aprehensión nada más, no muchas. Así que, eso Dios le bendiga a mi hermano, ¿verdad? Miren, ¿será que le dio pena a ese hombre? Porque lo acababa de testificar en la misma campaña. Y mi hermano, ese hombre no se enojó con Dios. Ese hombre no le dijo: Señor, y de ahí pues. Él dijo: tengo que ser responsable con las consecuencias humanas de lo que yo sembré, pero mi Cristo sigue en mi corazón y Él va a hacer una obra perfecta en mi vida, y allá donde voy a estar, allá me vamos a decir. Recuerda que gloria a Dios por eso. Hermanos, a veces hacemos las cosas, nos vienen las consecuencias de nosotros mismos y nos enojamos con Dios y nos enojamos con la iglesia. Hermanito, no lo vi, es que me vino a cobrar, me llevaron mi refri, no lo pude pagar, ya no voy a la iglesia. Y ya no viene a la iglesia un mes. Se sale del grupo de la célula. Da risa ahorita, ¿verdad? Da risa. Pero pasa. Es que me pegó mi marido y ya no quiero nada. Y le dice: ¿qué culpa tiene que agarraste a ese marido? No lo conocías, no lo viste que cómo era. Pero era Cristo, tiene la culpa. Bueno, te puedo decir miles de ejemplos que tú ya sabes, no te lo voy a decir. Entonces, hermanos, aceptar las consecuencias humanas y hacerle como este varón. Digo, no a la cárcel, darle uno libre, pero hacerle como este varón.
allá el Señor usó, levantó una misión ahí. ¿Y sabe qué? A los 4 años, o 5 años, no recuerdo bien, lo sacaron. Los mismos policías pena tener de subir a la patrulla, saben que no fueron a testificar. Este hombre ya cambió, pero pues, dale. Lo sacaron por buena conducta. Fue un José, allá en la cárcel. Un testimonio bien hermoso. Miren, hermanitos, ¿cómo no nos falta madurez y responsabilidad para aceptar nuestras propias consecuencias de nuestros actos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren crecer en esa responsabilidad de reconocer? Ahora sí, levante su mano. Ah, bueno, gracias, qué bueno. Qué bueno. Yo también, hermanos, quiero crecer también. El área de la salud, una de las que nunca nadie nos salvamos, creo. O bueno, hay unos que sí, fitness, mis respetos, ¿verdad? Bien, hermanos, cosas tan pequeñas en las que tenemos que reconocer que tenemos que cambiar ahí. ¿Amén? Ejemplos bíblicos de estos tipos de varones, aparte de este varón que yo le di el testimonio, Sansón, hermano. ¿Sansón la regó? ¿La regó Sansón? ¿Poquito o bastante? Exagerado. Gracias, hermano. Exagerado. Dicen aquí en la película y lugares circunvecinos, propasado. No diga usted que no dice así, ya lo escuché que sí. Propasada, dice, ¿no? Sí, la regó Sansón, pero al final, mire, se arrepintió y Dios le dio la oportunidad de destruir el templo principal de sus enemigos, los filisteos. Para ese propósito Dios lo había llamado y al final cumplió su propósito. ¿Pero qué creen? Con una consecuencia bastante pesada y bastante fuerte. ¿Qué? Sin ojos, ciego, y él mismo ahí murió. ¿Se arrepintió? Sí. Sus consecuencias lo alcanzaron, pero cumplió el propósito de Dios al final. Jonás, lo vimos en la célula, ¿verdad? ¿Fue rebelde Jonás? ¿Fue desobediente Jonás? Poquito o bastante, hermana Sandra. Propasado también. Hermanos, Jonás al final ahí en el vientre del pez clamó a Dios. ¿Lo escuchó Dios? Gloria a Dios. ¿Cuándo le damos gloria a Dios por nuestro Dios misericordioso? Dale palmas al Señor. Ahí en el pez, ahí lo escuchó Dios. Y le dice al final, y mandó Dios a vomitar al pez. Al final cumplió su propósito. Fue a Nínive y predicó. ¿Cuánto gloria a Dios? Tercer ejemplo, así rapidito. Pedro. ¿La regó Pedro? En los dos casos fueron rebeldía, desobediencia, con Sansón, con Jonás. Pero Pedro, ¿qué fue? Cobardía. Sí. Cobardía. Miedo. ¿Verdad? Falta de constancia, falta de carácter. El carácter no es el que grita, el que patea, el que tamborea la puerta de la mesa, porque parecía que el carácter de Pedro era fuerte, pero a la hora de la verdad, ¿fue fuerte Pedro o fue débil? Que era fuerte en la carne, para los golpes, para quitar orejas, con machete, era bueno, pero a la hora de la verdad, donde se refleja el carácter, se dio cuenta que su carácter era débil. ¿Cuántos quieren tener carácter fuerte pero en Cristo? ¿Cuántos desechan el carácter fuerte de la carne? Mi hermano, Pedro al final fue perdonado. ¿Cuántas gloria a Dios por nuestro Dios misericordioso? Y miren, no le reprochó. 3 veces me negaste, Pedrito. 3 veces te reitero que me eres útil para pastorear a mis ovejas, para alimentar a mis corderos. 3 veces, ni una más ni una menos, para que veas que me rencor, te perdono y órale, hacer lo que te mandé a hacer. ¿Cuántas gloria a Dios por eso? Dale, vamos al Señor, me gozo con esto. Porque el Señor restaura, levanta, aunque pague sus consecuencias, pero Él te perdona y Él te restaura. Cuando hay que arrepentimiento, los 3 casos, Sansón, Jonás, Pedro y muchos otros más, reconocieron su error, se arrepintieron y Dios le dijo, hijito, ven, adelante. Hay ejemplos de varones que también pasaron por esta situación, que tristemente, no se arrepintieron, no reconocieron,
ni su error, y aunque llegó la situación, varones que debieron haber reconocido su error a tiempo y no lo hicieron. Miren, tenemos a Saúl. Acabamos de predicar hace unos días de Saúl también. Saúl, ¿tuvo tiempo de arrepentirse Saúl, hermanos? ¿Será que la misericordia que alcanzó a Sansón, que alcanzó a Jonás, que alcanzó a Pedro ahora en el Nuevo Testamento, no hubiera alcanzado a Salomón? Si se hubiera arrepentido, ¿qué cree usted? Sí, suficiente es la misericordia de Dios. Suficiente. Pero Salomón antes le pasó como a Judas, igual. Antes de reconocer, mejor fue y se mató. Judas de un árbol colgado, Salomón enterrándose su propia espada. Saúl, ¿verdad? Mira, hermano, Saúl, perdón, dije Salomón. Mira, hermano, ¿quién más? Coré. Coré era levita, servía al altar, era un siervo de Dios, se rebeló contra la autoridad de Moisés. ¿Por qué no voy a obedecer esto? Ni que fuera más que yo, si no es más que yo. ¿Es levita él? Soy levita yo también. ¿Sirve a usted? También yo sirvo. ¿Por qué no voy a obedecer esto? Rebeldía, ¿verdad? Yo no lo reconozco como líder. ¿Por qué no nos puso a educar a la gente, verdad? ¿Por qué no nos puso a nosotros mejor? ¿Por qué? ¿No será que él se puso solito? Yo creo que él se puso solito, yo creo que ni Dios le habló. Y ahí empieza, ¿verdad? Cuando se enfrentó a Coré a la mera realidad de la situación, bueno, pues Coré, jala ahí con los tuyos y yo aquí. El que Dios conteste, que es, Él es. ¿Usted cree que Coré muy adentro del corazón no sabía las reglas por las cuales se rige Dios? Yo estoy seguro que adentro del corazón te parece, tú sabes que Dios está con Moisés y Él lo puso, y las obras que ha hecho a través de Moisés es evidencia. Y el Espíritu Santo seguro que abrió el corazón, porque el Espíritu Santo nunca deja a sus hijos sin una oportunidad de arrepentimiento. ¿Ok? Él es misericordioso, nos habla, nos dice, nos procura, pero con él tiene una, o reconocer su error. ¿Saben qué? Moisés, perdóname, no sé qué va a pasar aquí, porque estaba una línea, pusieron ahí enfrente de aquí, no vayas a salpicarles aquí también esto. Algo va a pasar aquí. Y Coré pudo arrepentirse ahí, pudo haber sentido, ¿verdad? ¿Sabes qué? Moisés mejor ahí muere. Ya, estoy mal, ya. ¿Será que Moisés no lo hubiera aceptado otra vez? Le han puesto una buena disciplina, creo yo, no sé si había disciplina ahí. Pero mi hermano, fue hasta las últimas consecuencias, Coré. No se arrepintió. ¿Y qué pasó? ¿Saben ustedes? Abrió la tierra, lo tragó a él, a sus hijos, a los que lo siguieron, a todos, con todas sus casas, sus de campaña y todo, se fueron. Hasta el Seol, dice la palabra, que cayeron vivos. Entonces, hermano, no reconoció. Ananías y Zafira, otro caso que hemos predicado mucho también. ¿Tuvieron oportunidad Ananías y Zafira de arrepentirse? Seguro que es todo lo que... Si no es tu problema, es solo ofrenda una parte. No, es tuyo el dinero, tu ofrenda es voluntaria. No, toditito, Pedrito, toditito. Seguro, otra vez, ¿verdad? Segurito, por Diosito, ¿sabes? ¿Verdad? Y pongón cae uno primero y pongón cae otro después. Hermanitos, aceptar nuestros errores para evitar mayores consecuencias. Y hubieron hombres también que, a pesar de que ellos no cometieron en ese momento un error específico de ellos o causaron ellos su calamidad, también supieron sobreponerse a esa etapa difícil que estaban pasando, ese momento de tribulación que estaban pasando. Uno de ellos fue David. David tiene de las dos. David se sobrepuso a la primera crisis que pasó, que fue que la persecución de Saúl. En la persecución de Saúl, David no tuvo nada que ver. Él fue culpable de su crisis. No. ¿Qué hizo él? Nada más ser ungido. ¿Por quién? Por el profeta Samuel.
¿Tuvo culpa él? ¿Le hizo el complot a Saúl? No, no hizo nada, pero Saúl se la agarró personal y órale, sobre él. Y Dios respaldó a David. ¿Cuánto es la gloria de Dios? ¿Saben ustedes la historia? Y en lo peor de la crisis, si hay un varón en el Antiguo Testamento experimentado en quebranto, como dice Isaías de Jesús mismo, también humanamente hablando, experimentado en quebranto, fue David. David se sobrepuso, esperó hasta el último momento, honró la autoridad del rey Saúl, y a su momento Dios lo honró. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Y fue el mejor rey que ha habido sobre Israel, el mejor rey. Elías, hizo algo Elías para merecer el decreto de muerte que le lanzó Jezabel. Me refiero a algo mal ante Dios, un pecado, una irresponsabilidad, una rebeldía. ¿Hizo algo Elías? No, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la culpa de Elías? De Biblia. ¿Cuál fue la culpa de Elías, hermano? Destruir a dioses falsos. Sí, ¿verdad? Destruir a los Baales, destruir a los profetas de Baal, obedecer a Dios, y eso le llevó la reprensión de la reina. Y a pesar de todo eso, Dios lo sacó adelante. Hasta ahí le llegaba a dejar su lonche, ¿verdad? Ahí donde estaba, pancito con los cuervos, carne, agua, ¿verdad? Lo fue a levantar, el ángel, ¿verdad? Lo levantó, lo sustentó. Ahora sí, hijo, ya, sale, síguele, pues. No te va a pasar nada. ¿Cuánta gloria a Dios? Hermanos, Pablo y Silas, ¿hicieron algún delito Pablo y Silas para entrar a la cárcel? ¿Hicieron algo? No. ¿Por qué los metieron a la cárcel? Por predicar el evangelio. Por eso los metieron a la cárcel. Pero de ahí el Señor los levantó, los honró, y hasta el carcelero se convirtió él y toda su familia. ¿Cuánta gloria a Dios por eso? Él dijo: en el mundo, hijitos, ¿le está hablando a mundanos o a cristianos? En el mundo, hijitos, van a tener aflicción. ¿Es mentiroso Jesús? Pero en el mundo, ¿qué creen? Van a tener aflicciones. Pero, aleluya, gloria a Dios, tengan confianza en mí. Yo ya he vencido todas esas cosas que le van a llegar, y los voy a sacar victoriosos y triunfantes, como yo salí victorioso y triunfante. Dale palmas al Señor. No es el problema ni la tempestad, sino cómo Dios se va a glorificar en medio del problema y en medio de la tempestad. Eso es lo que es la vida cristiana. Amén. No exentarnos de todo, sino triunfar a pesar de los pesares. ¿Cuánto gloria a Dios? Miren qué dijo Jesús a sus discípulos: hijitos míos, sois bienaventurados cuando seáis vituperados, calumniados, atacados, porque a pesar de la prueba, Él siempre sigue teniendo y tendrá pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pero quiere hacernos crecer para que después los disfrutemos, para que después valoremos de dónde nos sacó el Señor. Y como le dijo a Pedro, ahora ve y a fuerza y refuerza y sustenta a tus hermanos. ¿Se dan cuenta qué diferencia? El evangelio bíblico, son bienaventurados. Miren, ¿no? ¿Quién quiere ser bienaventurado así? Que lo critiquen, que lo injurien, que lo corran del trabajo, por causa del evangelio. No, Señor, yo quiero solamente pensamiento de bien y no de mal. Yo no quiero eso. Y aquí hemos predicado que Dios tiene pensamientos de bien y de bendición para darnos lo que tanto anhelamos. ¿Lo tiene o no lo tiene el Señor? Amén, pero no es nuestra manera humana de pensarlo. ¿Qué dice Pedro en una de sus cartas? Escuchen. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Miren, después que hayáis padecido, ¿después de qué? Pero me dice aquí que después que haya yo padecido un poco de tiempo. Mi hermano, el Señor no te va a dejar ahí. Él es misericordioso, ¿verdad? Después que hayas padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar? Él mismo
no va a mandar a otro. Él mismo que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer para el propósito que Él mismo nos llamó. Pero después de qué? Que hayamos padecido un poquito de tiempo. Creo que son suficientes las citas, hay más. Pablo, hermano, explicando Pablo, también experimentado en quebranto este varón, experimentado en dificultades, en pruebas. Dice Pablo, los que somos justificados por la fe, por medio de Cristo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nos qué, hermano? Nos gloriamos en las tribulaciones. No dice nos rajamos en las tribulaciones. Vean el que está a tu lado, no dice nos rajamos. No dice nos rajamos. ¿Dice qué? Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo, mira hermano Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba esperanza. Para seguir. Y la esperanza no avergüenza, hermano. Mira hermano, esa mentalidad errónea del creyente no le puede pasar nada en la vida. Te hace ser hipócrita. ¿Cómo está, hermanito? Bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. ¿Cómo está en el negocio? Bien. Bien. Digo, no vamos a decir todas nuestras penas, nuestras situaciones, ¿verdad? Pero a veces a un siervo de Dios, a una persona que puede orar por ti, dice, hermano, estoy pasando dificultades. Ten cuidado a que le cuentas las cosas, porque a veces te voy a pedir. Porque cuando lo tienes que contar, no lo cuentas, te escondes. Y donde no lo tienes que contar, ahí lo vas a decir. Y ya luego, ya no te digo lo demás. Nos gloriamos, hermanos, en las tribulaciones, sabiendo que la prueba produce paciencia y no avergüenza. No es vergüenza. Otra cosa que causa, hermanos, ese mal entendimiento del Evangelio. Si te pasa algo, Dios te está castigando. ¿Sí o no? ¿Qué te pasó? No digo, si uno dice ese Evangelio. ¿Sí? Es que, hermano, choqué. Tenía ahí choqué. ¿Ya revisaste tu vida, hermano? ¿Ya revisaste tu fidelidad? ¿Ya revisaste? Hermano, en lugar que le digas, hermano, ¿en qué te ayudo? ¿Tienes seguro? ¿No tienes? Hermano, analiza tu vida. ¿Ah? Hermano, me subieron la renta, hermano. ¿Qué estás haciendo en lo oculto? Algo estás haciendo en lo oculto. Y tú, sí, no me alcanza la paga, pues. Lo respeto, pero ustedes son mi rebaño. Ustedes son mi rebaño y se les tengo que decir las cosas como son. Si allá sí son bendecidos, gloria a Dios, les bendigo. Pero aquí, Arca de Salvación, tenemos que entender que las tribulaciones no son ajenas ni extrañas al Hijo de Dios. Son formativas para el Hijo de Dios. Amén. Amén. Mire, a pesar de los pesares, a pesar de la tormenta, el Señor promete darte paz en medio de la tribulación. Él te dice y te promete ser tu amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones.